Vamos al Evangelio de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Bueno, pues ya comenzamos esta serie la semana pasada con el cumplimiento del Evangelio, la predicación del Evangelio. Hoy vamos a ver precisamente el pasaje del bautismo de Jesús. El bautismo como sello de identidad. Entonces, cuando nosotros podemos tener una concepción del bautismo hecha, ¿no? Pero vamos a intentar a ver, por medio de la palabra, qué significa bautismo. Vamos primeramente al texto. Dice la palabra del Señor. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Oremos. Señor, te damos gracias, Rey eterno, por esta palabra. Te damos gracias por esta enseñanza tan preciosa que vamos a poder exponer. Ayúdame, Señor, a poder exponer tal como tú me lo has dado esta semana, Señor, y que sea tu palabra hablando y aclarando y edificando y derribando argumentos humanos, Señor, para que sea tu evangelio, tu palabra, creciendo cada día más en nosotros por medio de tu Espíritu que nos guíe a ser obedecedores de ella, Señor. No solo oidores, sino también obedecer, Padre, para que podamos glorificarte con nuestra vida para ti, Señor. Por eso nos has salvado. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prepara los corazones también de aquellos que van a recibir esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver 3 puntos. Digo 3 por costumbre. Son 2 puntos. Ojo, no quiero decir que al ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Al decir que hay 2 puntos no quiere decir que la predicación sea más corta. Si alguno se hace esa ilusión, lo siento. Al tener 2 puntos es que es bastante profundo también, ¿no? Y la palabra, pues este texto se puede dividir de esta manera. El primer punto es el bautismo como mandato o mandamiento de Dios. Y el segundo punto, el bautismo como confirmación y bendición de Dios. Mandato, confirmación y bendición. Podríamos haber hecho 3 puntos. Bautismo como mandato, confirmación y bendición. Pero quiero ser bastante ajustado a lo que también vemos en el texto. Y narrando lo que dice estos tres versículos. Y bueno, si hablamos de bautismo, rápidamente lo asociamos ¿con qué? Con un rito, con un acto, con un día festivo en las iglesias. Pues hay una persona que se identifica con Cristo por medio del sacramento. Y hoy en día, recordamos, cuando hablamos de bautismo, normalmente, fiesta, comida, Coca-Cola, bebida, pasar buen tiempo juntos. Y infelizmente, muchas veces el bautismo se ha transformado más en un evento social que lo que realmente significa, que es un acto solemne. Uno de los dos sacramentos que ha instituido nuestro Señor, el bautismo y la Eucaristía. Pero es un día de fiesta también, naturalmente, porque es alguien que se identifica con Cristo, con el pacto. Por lo tanto, hablamos de una señal de identidad. Ya estamos viendo que el bautismo es una señal de identidad. Y todavía no he comenzado con el texto, estoy con la introducción. Y se pueden ver hoy distintas formas de rito relacionados con este sacramento. Incluso, bueno, podemos ver el rito de hay iglesias que hacen por inmersión, hay iglesias que lo hacen echando agua en la cabeza, hay iglesias que también forman parte los bebés de este rito, pero todas ellas vemos un diferente rito,
pero todas ellas bajo una misma fórmula. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este texto nos da mucha pista. Este texto que hemos leído nos da mucha pista de que el bautismo es un acto trinitario, que lo veremos ahora. Pero en muchas ocasiones no nos hemos parado a pensar realmente como la importancia que tiene el bautismo. Hoy, por ejemplo, ves lo que acabo de decir. Muchas veces es como un acto social y un acto de puertas abiertas, que la gente vaya, que sí, que está bien, que invitemos gente de fuera de la iglesia, familiares, al bautismo, eso está muy bien. Pero muchas veces, y felizmente, se ha rebajado, al no parar a pensar lo que realmente significa el bautismo, se ha rebajado a esto. Un día de fiesta, un acto social, y así pues como se van desvirtuando muchas cosas. Y muchas veces también se le da debido a que no nos hemos parado a pensar, se le da una importancia también distorsionada. O para mucho, para poco. Hablo de dos extremos. Es decir, por ejemplo, hay quien cree que las aguas del bautismo, como los romanos, tienen una gracia salvadora. Bueno, incluso otras iglesias piensan también evangélicas que el agua es lo que te salva. Piensa que es una gracia salvadora. Esto es lo que Cristo, y esto solo lo puede hacer Cristo por medio de la fe. Y tampoco, también, como he escuchado en algunos casos, no quiere decir el bautismo, no es que te metas en el agua y que todos tus pecados queden ahí en el agua, en el fondo del mar, como inversión. Es algo simbólico el bautismo. Pero hay quien piensa, y esto es lo que hay gente todavía, que cuando te metes en el agua, el agua tiene un poder especial, por eso creen en el tema también de la inversión, que te limpia los pecados y se quedan en el fondo del mar. No digo que todos los que practican la inversión piensen esto, pero hay sectas que sí lo hacen. Y sinceramente, esto ya lo ha hecho Cristo con su sangre, es en la que nos limpia de pecado, no el agua. Pero al otro extremo tampoco podemos caer. Por ejemplo, hay quien piensa que no hace falta bautizarse. Oye, yo he escuchado argumentos como no hace falta bautizarse, porque fíjate, el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz se arrepintió, no se bautizó, fue al cielo. Ojo. Pero esto es una muestra. Esto es algo, digamos, que ocurrió en ese momento, en ese lugar, algo extraordinario. No quiere decir que sea para nosotros. Nuestro mandato es el mandato del Señor Jesucristo, que nos bauticemos. Porque, ¿qué pasa? Esto es como, lo del ladrón fue un acto particular. Y esto, tenemos que tener algo claro. Si somos cristianos, tenemos que obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no seríamos, ¿sabes? ¿Como qué? Como aquel que vive con su novia, y la llama incluso mujer, esposa, y no se ha casado. Un cristiano que se hace llamar cristiano y no se quiere bautizar, desobedece el mandato de Dios, es como aquel que vive diciendo que está casado con su esposa, pero realmente no está casado. El bautismo es el sello de identidad que te identifica de puertas afuera con la iglesia visible. Y es una muestra, el rechazar no bautizarse, si eres cristiano realmente, es una muestra de desobediencia, desacato a Dios. Y eso sí no se puede. Entonces, podemos preguntarnos, antes de comenzar con el primer punto, estas dos preguntas las vamos a ir respondiendo a la raíz conforme vamos desarrollando el sermón, pero también al final. ¿Qué es el bautismo? ¿O qué piensas tú que es el bautismo? ¿Qué tan importante es? Esas son dos preguntas para comenzar, ¿no? Pues ya comenzamos diciendo que es importante. El bautismo es un mandato, ordenanza, sacramento, llámalo como quieras, pero si eres cristiano debes obedecer a Dios y es un mandato de Dios. Y aquí vemos esto, ¿no? Y no solo lo vemos aquí porque Jesucristo tomó el ejemplo y fue el primero de todos la iglesia que se bautiza, porque esto tiene un matiz diferente, el bautismo de Jesús, que lo vamos a analizar ahora, pero vemos que es un mandato importante porque Jesús en la gran comisión a los discípulos lo dice. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo reina, tiene poder, y Él manda esto a su iglesia. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, no solo los judíos, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
y a hacer discípulos. Ojo, hay quien ha defendido, y nosotros lo hemos podido creer en otra época, que primeramente hay que hacer discípulos y después bautizar. El bautismo es el punto de partida del cristiano. Porque dice, y hacer discípulos, claro, cuando tú vas a predicar el evangelio, ¿qué estás haciendo? Que gente se arrepiente. Y ellos son discípulos de Cristo, lo hemos visto en otras predicaciones. En el primer día que tú te arrepientes, ya eres iglesia, ya eres discípulo de Cristo. Tienes que ahora mismo que sellar con la iglesia, ya eres parte de la iglesia invisible, perdón, pero tienes que identificarte con la iglesia visible. Y ahí dice, bautizándolos, como se identifican. Predica el evangelio, se arrepienten, son discípulos. Bautízalos, estamos hablando de los adultos. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de así, enséñale a guardar todo lo que os ha mandado. A él discipulado, en enseñar. Por lo tanto, vemos que el bautismo es un punto de partida. No es un punto intermedio de un cristiano o un punto final. Es el punto de partida como cristiano. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, quiso hacer esto. Pero es un matiz distinto, que lo vamos a ver ahora. Pero Jesucristo se quiso identificar como Salvador y fue el primer paso antes de comenzar su ministerio. Después se fue 40 días y 40 noches al desierto, que lo veremos en la siguiente predicación. Pero Jesucristo, el primer paso fue bautizarse. Entonces vemos el bautismo como un camino de partida, el camino que lleva al Padre, que es Jesucristo, identificarnos con Cristo. Y esto se debe hacer como los primeros pasos de la vida de un cristiano. No esperar a ser perfecto. No esperar a ser perfecto, pero sí cristiano. A veces confundimos, ¿no? Yo para bautizarme tengo que ser perfecto. No, pero sí cristiano, tener claro quién es tu Señor y Salvador. Y bueno, esto es como señal del pacto eterno que viene. El bautismo es como señal del pacto eterno que viene desde Génesis. Y es una responsabilidad también de los padres con los hijos. Ellos también son parte de la alianza. Esto lo ha creído siempre, bueno, lo vemos en la Biblia y lo ha creído la iglesia siempre. Incluso te voy a poner un ejemplo, podría poner muchos ejemplos. Pero como estamos en España, en Extremadura, voy a usar la confesión de fe, que no muchas veces se sabe, de un español. La primera confesión de fe protestante de un español. La confesión de fe de Casiodoro de Reina. ¿Y qué dice Casiodoro de Reina sobre el tema de bautismo? Él lo identifica con la alianza. Dice, leo literalmente. Y después explico. Y aunque no haya expresa mención en la Divina Escritura de que el bautismo se dé a los niños antes de que tengan uso de razón, nos conformamos, empero, con la iglesia del Señor, que tiene por conforme a las mismas Escrituras dárselo, que dejar de dárselo. Pues que por beneficio del Señor y por su promesa, no menos pertenecen a su alianza que los padres. Quiero decir, el bautismo es también para la iglesia y para los padres y para los hijos de creyentes. Aquí Reina dice, aunque no hay un mandato explícito en esa escritura, tal cual que también no hay una declaración explícita de la Trinidad. Como dicen muchos, hay muchas veces que no hay cosas explícitas, pero por la revelación progresiva del pacto, nos damos cuenta que esto se identifica con el pacto. Pero fíjate lo que dice Reina, aunque no lo vemos claramente, aunque no se ve explícitamente, nos conformamos con lo que hace la iglesia del Señor desde el comienzo, que tiene por conforme las mismas escrituras dárselo. O sea, que tiene como autoridad las escrituras y ven dárselo, que dejar de dárselo. Y después aquí viene la parte clave principal para mí de Reina, que dice, pues que por beneficio del Señor y por su promesa, por lo que el Señor ha dicho y ha mandado en sus escrituras, ellos, los hijos de los creyentes, no menos pertenecen a su alianza que los padres. No están fuera de la alianza, los hijos de los creyentes. Por lo tanto, el bautismo, hermanos, es una obediencia al mandato. Fíjate cuando comienza el texto, en Génesis 17:5, en Génesis 17:5, y no será llamado cuando Dios hace el pacto con Abraham. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, así como comienza el pacto. Después dice, en Génesis 17:6 dice,
te haré fecundo y en gran manera, y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Nos está señalando a Cristo. No solo, después dice, versículo 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. No dice, y estableceré mi pacto contigo y la cortaré. Con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. ¿Y qué dice? Por pacto eterno. De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Y qué es la iglesia, hermano? La descendencia de Abraham. Después dice en el versículo 10 y versículo 11, y este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Gracias a que Cristo vino, ya no hay varón ni mujer. Ya no hay identificación, ya todos podemos participar de esta señal. Y gracias a Dios ya no es un corte exterior carnal, sino es para lo que el Antiguo Testamento era la circuncisión, ahora el Nuevo Testamento es el bautismo, como señal del pacto, de este pacto eterno, de identificación con el pueblo de Dios, que es hoy su iglesia. Y que Cristo fue el primero en todo. Vemos en el versículo 1. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús estaba en Galilea, en Nazaret, su ciudad, donde Jesús se crió, y se fue camino del río, a Jordán. Esta semana mandaré, no me acuerdo de esta semana, pero voy a mandar como siempre hago un mapa para que nos situemos del camino que hizo hasta llegar a Jordán. Tenía que bajar por el valle hasta llegar a Jordán. Camino hasta allí. Pero para conocer más, porque aquí la verdad es que el Evangelio de Marcos es muy de acción, y él da pocos detalles sobre sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Pero para conocer más el pasaje, vamos a Mateos capítulo 3, versículo del 13 al 17, que ahí Mateo sí nos da más pista de lo que fue el bautismo de Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateos 3, 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, de donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. Juan no vio necesario que Cristo se bautizara, fíjate. Juan trató de impedírselo. No entendía por qué Jesús iba a hacer eso. Y diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan reconoce lo que decíamos la semana pasada. Juan reconoce su subordinación ante el principal, ante el Hijo de Dios, ante Cristo. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús les dijo, permítelo ahora. Es una orden que Jesús le da. Permítelo ahora. Porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pero fíjate, Jesús dice, no, permítelo, porque es necesario que yo cumpla, que se haga toda la justicia. Jesús tiene que cumplir toda la ley. Y ciertamente ya se había hecho una identificación como humano, como hombre, con Dios, que fue la circuncisión, ya era la señal del pacto. Pero si en ese momento Dios estaba ordenando que la gente se bautizara para preparación de la llegada de Cristo, Jesucristo no lo necesitaba, pero él quería hacer esto. Después vamos a ver por qué. Él quería hacer esto también, me da una pista, para poder, como dice, cumplir toda la justicia de Dios, todo lo que Dios había ordenado. Y debemos entender que el bautismo de Juan, ciertamente, no era para salvación, era como para preparación, lo vimos la semana pasada. Y era un bautismo de arrepentimiento, como preparación para la llegada del Mesías. Pero alguien se puede preguntar, ¿por qué Cristo pasó por este bautismo? Es una pregunta muy típica de los miércoles también, por ejemplo. ¿Por qué Cristo fue bautizado?
Otros pueden preguntarse, ¿ves? O puede decirme, ¿ves? Si ya estaba circuncidado, ¿por qué se bautiza? Si tú estás defendiendo que la circuncisión era la señal, que hoy el bautismo era la señal del pacto, ciertamente los gentiles, cuando se bautizaban, ya no tienen que circuncidarse. Y los judíos, ya con el bautismo cristianos, ya no, esto hubo un debate, fue el primer concilio, ya no era necesario la circuncisión por el bautismo. Pero, ¿por qué Cristo se bautiza? Pero hermanos, tenemos que entender algo. Muchas veces hacemos una teología de lo que ya hemos escuchado pero no nos podamos a pensar. Yo primero. Este acto tiene un matiz, el acto del bautismo de Cristo tiene un matiz distinto a nuestro bautismo. Y voy a explicarlo. Voy a citar, para que después digan que no son cosas mías solo, voy a citar al teólogo William Hendriksen, que es un comentarista muy importante. Dice, pero podría surgir la siguiente inquietud. Sabemos que el agua del bautismo simboliza, ese es el matiz, la necesidad de ser limpiado de la inmundicia, es decir, del pecado. Y si Cristo no tenía pecado. Ahora bien, si Jesús no tenía pecado, ¿cómo es posible que aquel que fue sin pecado se sometiera a ese bautismo? Por consiguiente, al parecer Jesús le exigió a Juan que lo bautizase. Jesús se lo exige, se lo ordena. Porque había tomado solemne resolución, y aquí es el matiz, hermano, es maravilloso. Jesús ordena a Juan que le bautice, leo literalmente, porque había tomado la solemne resolución de cargar con la culpa de aquellos por los cuales había de morir. En un sentido, con el bautismo de Jesús cumplía parte de la tarea de poner su vida por las ovejas. Lo que nosotros hacemos con nuestro bautismo, que es la consecuencia, es como señal del pacto, de identificarnos con Dios, permitirme la expresión, ciertamente con el bautismo de Jesús, lo que hace se identifica con la iglesia que va a santo. Aquí está el Salvador del mundo, por eso la voz, la paloma, la voz de Dios. Era un acto, hermanos, de obediencia, pues Jesús quiso someterse en todo al Dios Trino, lo que habían decretado, y una identificación como aquel que iba a cargar con los pecados de la humanidad, de nosotros. De este bautismo, aquí vamos a ver más profundamente, de este bautismo sacamos tres cosas importantes, tres particularidades. Primero, el bautismo de Jesús sirvió para identificarse como el ungido rey, como el Mesías prometido. Este rito sirvió para que Jesús fuera reconocido ante los testigos como aquel que había de venir, aquel que había sido profetizado, aquel que Juan estaba diciendo, preparad el camino al Señor, aquel que el heraldo había dicho que venía. Es un acto de obediencia este bautismo y se identifica como Salvador del mundo y el enviado por Dios. Con este acto quedaba inaugurado, permitidme la expresión, el comienzo del reino de Dios en la tierra, pues el rey estaba siendo consagrado, investido por Dios, confirmado por Dios Padre, por el Dios Trino, mejor dicho. Se puede ver también cómo la consagración de Jesucristo en su ministerio, este acto del bautismo, pues es el comienzo del mismo, lo cual no quiere decir que antes no estuviera identificados con las otras personas del Dios Trino. Pues sí, esto es incongruente porque él era la segunda persona de la Trinidad. Y es la segunda persona. Y además, por medio de la circuncisión, también se había identificado con el pacto, con Dios, como la naturaleza humana, como naturaleza de hombre. Pero también vemos un segundo punto. Este bautismo sirvió como identificación como el Hijo. Este acto hacía testimonio público de que el nuevo reino había llegado, y como vemos más adelante, Dios confirma su ministerio diciendo, he ahí mi Hijo. Es también un tercer punto muy importante para entender este bautismo, partícipe de toda la ley que lo hemos dicho. Jesucristo, Dios manda a su Hijo, pero Cristo para morir por nosotros tenía que satisfacer todos los aspectos de la ley para identificarse como el perfecto, el santo, y ahora estaba cumpliendo con un mandato por Dios
de que todos se bautizaran, y Él lo cumple. Él se prepara para llegar del reino. Cristo en obediencia hace esto para cumplir el mandato divino. Y esto lo dice Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 y 5. Por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera todos los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Para que todo esto, Cristo tenía que cumplir toda la ley. Identificarse también como aquel que debía pagar todo por nosotros. Y también al someterse en el bautismo, Jesús había confirmado la promesa eterna de llevar nuestros pecados. Como bien dijo Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, mi bautismo, lo decíamos la semana pasada, como diciendo, mi bautismo no hace esto, mi bautismo prepara. Ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Pasamos al segundo punto. El bautismo es una confirmación de nuestra fe, de que somos hijos de Dios y bendición. Sirvió para que Jesucristo fuera confirmado como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Nosotros somos reconocidos por medio del bautismo como hijos adoptivos, como hijos por medio del Hijo. El versículo 10 dice: e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y la obra es una confirmación y bendición de Dios, el bautismo, que es una obra del Dios Trino. Eso es un pasaje muy tremendo también para ver la Trinidad. Lo vemos en este versículo. Sí. Imaginaos que estáis aquí. Jesucristo va, se bautiza, tiene que haber un tremendo revuelo. No sé cuánta gente vio eso, pero se abrieron los cielos. Se abren los cielos. Y desciende sobre él el Hijo. Desciende el Espíritu en forma de paloma. Que no sé si era una paloma física o algo que parecía una paloma, no lo sé. La Biblia dice que era en forma de paloma. Y el Padre testifica, da el testimonio. He ahí mi Hijo, quien yo me complazco. Como diciendo, he ahí a quien he prometido desde la caída en Génesis 3:15. Por eso, hermanos, vemos la acción del Dios Trino. Toda la creación es la acción del Dios Trino. Nuestra salvación es la acción del Dios Trino. Bueno, la resurrección de Cristo es la acción del Dios Trino. El bautismo es la acción del Dios Trino. Todo está hecho por el Dios Trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nadie es menos protagonista de las tres personas. Los tres son uno. Esto, por ejemplo, Babin, el famoso Ernest Babin, que yo admiro tanto, él decía que toda la creación, todo se resumía en la obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ella misma se sostiene. Por eso, hermanos, el requisito para el bautismo no es la inversión o el rito. Si se hace por inversión, metiendo entero, si se echa por el agua en la cabeza, si es para beber, sino el requisito primordial es que sea bajo el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, pero que el bautismo es por inversión, porque Pablo lo dice en los Romanos. Ojo, tú piensas eso. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo del 4 al 7. Que me quiera acompañar, lo voy a o escucharlo. Romanos 6, versículo del 4 al 7 dice: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Cierto? Habla bautismo, habla sepultura, pero ¿dónde pone aquí agua? Aquí Pablo,
no está hablando de bautismo físico, que algunos te ponen por ejemplo. Aquí Pablo está hablando de nuestra identificación con Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Y que el bautismo nos identifica, pero no está hablando de cómo debemos realizar el bautismo, sino como una forma de alegoría, porque también habla que hemos sido crucificados con Él. ¿Quién ha sido crucificado con Él? Físicamente hablando. Aquí realmente no se está refiriendo a una forma de bautismo, una obligación de una forma de bautismo, que no digo que esté mal esa forma, es viable también, pero no es la única forma, sino en el hecho de la regeneración. Está hablando de la regeneración, partiendo de la base que el bautismo no es lo que salva, sino lo que identifica. Es la obra de regeneración por parte de Dios en nuestra vida la que nos salva. Y el mismo Pablo dice esto hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Y sí, nos hemos sumergido, nos hemos llenado, nos hemos, digamos, identificado con Cristo por medio de su pasión. Que esto se hace interno en nuestro corazón. Nosotros lo exteriorizamos como testimonio en el acto del bautismo. Pero no quiere decir que sea la única forma. Después tenemos por ahí preparado una sorpresa sobre este tema. De igual manera me puede decir, no, pero es que esto no solo aparece esto no solo aparece en Romanos. Pablo también lo dice en Colosenses. Bueno, vamos a Colosenses, capítulo 2, de versículos del 8 al 15, y dice: mirad que nadie os haga por cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe de acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermanos, aquí también está hablando de la obra regeneradora. Una obra que hemos sido regenerados por el Señor. Que por medio del bautismo nos identificamos públicamente con Cristo. Pero no podemos decir que por estos versículos, y esto lo quiero aclarar, la inmersión sea, el bautismo por inmersión sea el único viable. Lo que quiero decir es que en ningún momento, hermanos, se habla de una inmersión física del agua como requisito del bautismo, que también es válido, ojo, pero no es el requisito. Y que el requisito vemos por el pasaje, que es en el nombre de quien se hace, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Infelizmente, tenemos que decir que algunas iglesias sí lo tienen como requisito. No, nosotros como presbiterianos sí aceptamos un bautismo por inmersión, porque conocemos que es una rara forma de bautismo, pero que hay ciertas iglesias bautistas, y no quiero ganar enemigos, pero quiero aclarar que no aceptan un bautismo que no sea por inmersión. Y yo no encuentro en la Biblia ni en la tradición cristiana hecho tan igual. Esto viene a partir de siglos 18 y 19 para adelante. Esto los cristianos, hermanos, de los primeros siglos lo tenían muy claro. En el documento de la Didache, un documento del siglo II, conocido como la Doctrina de los Apóstoles, también nos enseña un poco también de esto, de cómo ellos vivían el bautismo. Obviamente tenemos que saber que no es un documento canónico, que no podemos tenerlo como si fuera por la autoridad de la palabra, pero sí es un documento que nos da pistas de cómo era históricamente un bautismo, ¿no? Y en el capítulo 7, en el punto 1, fíjate lo que dice esto de cristianos del siglo II, que eran muy cercanos a los apóstoles. Segunda generación, podríamos decir.
Con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, una oración, una preparación de parecería, os bautizaréis, fíjate, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, corriente, en agua corriente quiere decir. Ojo, que eso no quiere decir por inversión. Si fuera por inversión diría, tenías que sumergirlo entero. Dice, en agua corriente. Pero mira lo que dice más a continuación, en el punto 2 y en el punto 3. Pero si no tiene agua corriente, si no hay agua corriente, entonces bautícese en otra agua. Y si no podéis el agua fría, porque decían que el agua corriente es la agua fría, entonces hazlo en agua caliente. En una piscina con agua caliente, me imagino. Pero si no tenéis ni una ni otra, entonces derrame el agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos ponemos y dicen, no, pero es que dice primero, el bautismo que válido es el bautismo en agua fría, en agua corriente. Entonces, ¿cuántos bautismos no serían válidos cuando se hacen tantas iglesias en bautisterio y las iglesias se bautizaban en bautisterio? Entonces, hermano, sé que no quiero enrollarme mucho con esto, pero quiero que entendamos que el énfasis del bautismo, lo que nos enseña el Señor en este pasaje que estamos viendo de Marcos, no es la forma en sí, sino es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos identifica con Dios. Porque el bautismo no es causa de salvación, sino de identificación de nuestra salvación previa. O de la identificación del pacto. Obviamente debemos tener claro esto, ¿no? Y por lo tanto es una obra y mandato del Dios Trino para identificarnos con Él. Y como veremos ahora, esto nos identifica como hijos de Dios, siendo el primero Cristo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor cuando sale del agua? No quiere decir que sale del agua del río. ¿Qué dice? Sale una voz del cielo. Y dice en el versículo 11. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Como he dicho antes, Jesús, al someterse al bautismo, ha confirmado su promesa eterna de llevar los pecados del mundo. Por lo tanto, como si estuviese profundamente impresionado por la disposición que su hijo tiene para cargar el pecado, el Padre dice, tú eres mi hijo amado. Es una forma conmovedora de exponer la doctrina de la Santa Trinidad en acción. Los tres son uno, y esto es lo que da el aliento y consuelo a todo creyente. Fíjate, tenemos aquí, tú eres mi hijo amado. Y vemos la unidad que hay, no solo el bautismo con el pacto y el Antiguo Testamento, sino con las palabras del Dios mismo. Cuando dice, tú eres mi hijo amado, esto lo hemos leído hace poco. Lo hemos leído en el Salmo 2, versículo 7, cuando dice, mi hijo eres tú. El adverbio amado, que viene del griego agapetos o jo agapetos, que también puede significar a quien amo, viene en alusión también a un pasaje de Génesis 22:2. Cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac, al hijo que amas, es lo mismo. Y aquí vemos también una tipología de Cristo de Isaac con Jesús, para que veamos, hermanos, que todo está unido en la Biblia. La tercera frase, mejor dicho, dice, estoy contento contigo. Esto hace alusión al pasaje de Isaías 42:1, que dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, a quien mi alma se complace, y he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Wow, 750 años antes de que sucediera este evento, más o menos. Que claro, se veía en la profecía de Isaías lo que iba a suceder. Hermanos, estas tres alusiones están presentes, estas exclamaciones extraordinarias presentan a Jesús como el Mesías davídico, el rey prometido a David, el Hijo único de Dios, la continuación del pacto de gracia y la consumación del mismo, y que se ofrece a sí mismo como sacrificio por nosotros. Estas palabras es el anuncio del Padre
a lo que se viene revelando en todo el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la promesa que se anuncia de por primera vez en Génesis 3:15, es la respuesta de la misericordia de Dios para su iglesia. Es la forma de decir Cristo, la forma de Cristo decir con este acto del bautismo, de identificarse como el Mesías: mi reino está sobre la tierra, pues el Rey ha llegado. El bautismo de Jesús, que tampoco sabemos si fue por inversión, le identifica como Rey, Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero que cargaría el pecado del mundo, que cargaría tu pecado y el mío. Es el anuncio de su muerte y resurrección, la evidencia de que el Mesías esperado estaba ya siendo luz del mundo, verdad y vida. El camino, verdad y vida había llegado. El Rey había llegado. Hermanos, ¿os acordáis de las primeras preguntas que hemos hecho? ¿Qué es el bautismo? Podemos tenerlo un poquito más claro, pero para concretar y que no sea yo el que hable, voy a utilizar el Catecismo Menor de Westminster. ¿Qué es el bautismo? En la pregunta 94. El bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo. O sea, significa, identifica y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los pactos de la gracia y nuestro compromiso de pertenecer al Señor. Esto ya responde a la pregunta: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es importante? ¿Y cuál importante es? Pero tengo otra pregunta, que lo hace la misma. Esta vez vamos a coger el Catecismo Mayor, que la diferencia del Catecismo Mayor y Menor es que el mayor explica un poco más y que el menor es más escueto. Pero es los estándares de Westminster, que es la confesión que estamos estudiando los miércoles. ¿A quién debe administrarse el bautismo? El bautismo no debe, primero dice por los que no debe. El bautismo no debe administrarse a quienes estén fuera de la iglesia visible. O sea, a los no cristianos, a los que no están. Y por lo tanto, ajenos al pacto de la promesa. Los que están ajenos al pacto de la promesa, pero esto tiene hasta que profesen su fe en Cristo y obediencia a Él. O sea, no se debe bautizar a nadie. Esto era un buen mensaje contra la práctica de la iglesia de Roma. No se debe bautizar a nadie hasta que éste no confiese su fe en Cristo, digamos, adulto. No, que ahí están los matices. Pero después dice, sin embargo, sigue la confesión, sin embargo, los niños descendientes de uno o de ambos padres que hayan profesado su fe y obediencia en Cristo, están en este respecto dentro del pacto, como ya sabemos, y deben ser bautizados. O sea, los niños, hijos de padres creyentes, sean uno o dos, deben ser bautizados porque también son parte de la alianza. El bautismo de Jesús, hermano, es la obediencia del pacto y al decreto del Dios Trino de dar la vida del Hijo para la salvación de nosotros. Es el sí de Jesús al plan divino. Es la señal del Hijo diciendo todo está preparado, todo está planeado. Es la respuesta del Padre y del Espíritu de Santo diciendo, estamos juntos en esto. Es la confirmación de la Trinidad, de la deidad. Y hermanos, el bautismo simboliza también rendir nuestra vida al Señor, ser parte de este pacto. Y claro, ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Hubiera tenido algún sentido para todos los demás bautismos si Cristo no hubiera rendido su vida? No digo en el bautismo, sino por nosotros. Fue el sacrificio del Salvador, ahí fue. El bautismo no, el sacrificio del Salvador, el que estableció la base para el perdón de los pecados. Un perdón expresado, dado y sellado, identificado por el bautismo a favor de la iglesia y de también los hijos que son parte de la iglesia. Pero este bautismo recuerda que es la revelación de la humanidad de quién era Jesús y qué es lo que debía hacer. Y en el bautismo encontramos no solo una ordenanza, hermanos, encontramos un pasaje lleno de consuelo para nosotros. Aquí no solo el hijo y Juan encuentra consuelo en la voz de Dios cuando dice, este es mi hijo amado,
sino que cada hijo de Dios también lo encuentra. No se trata de que solo el Hijo ama tanto a sus seguidores que Él está listo a sufrir por los dolores del infierno por nosotros, sino que el Espíritu también coopera plenamente, fortaleciendo para esta tarea. Y el Padre, en lugar de mirar con desagrado a aquel que toma dicha tarea, se halla tan complacido con él, que abre los mismos cielos para que la tierra se oiga su voz de gozosa aprobación diciendo: este es mi Hijo amado. Los tres se hallan igualmente interesados, hermanos, en nuestra salvación, pues los tres son uno. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hermanos, seamos obedientes. Si realmente eres cristiano, sella ese amor por medio del bautismo. Identifícate con tu Señor. Y si ya formas parte de esta alianza, porque ya has sido bautizado, hazlo también con tus hijos. No les prives a ellos de las bendiciones que Dios te da y que les quiere dar, para que ellos puedan experimentar la bendición de ser parte de la iglesia visible, identificarse con Cristo, ser parte del pueblo de Dios y del pacto eterno dado a Abraham y confirmado por Cristo. Demos gracias a Dios por este bautismo que nos da el Señor, como muestra, esta señal de unión, de identificación con Él. Que el Señor bendiga su palabra, nuestras vidas y lo importante de nuestras familias. Que solo Dios Trino sea glorificado. Amén. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has sellado por medio del bautismo. Y por medio de este bautismo podemos decir, Señor, que tú nos has salvado, que nosotros nos identificamos contigo, damos nuestra vida a ti, te reconocemos como Señor y Salvador. Pero este bautismo no tendría ningún sentido, Señor, si tú antes no hubieras tenido misericordia de nosotros, si tú no nos hubieras salvado, si tú no nos hubieras escogido ante la plenitud del tiempo, nos hubieras amado, nos hubieras justificado, y ahora por medio del Hijo nos estás preparando para la gloria. Este bautismo, lo externo, no tendría sentido sin lo interno. Señor, y por eso quiero enfatizar y dar gracias por esa obra interna, por ese bautismo y sello del Espíritu Santo que cae en nosotros en el momento de nuestra regeneración, Señor. Y que podemos caminar hoy dando gracias y gloria a Dios. Señor, también te quiero pedir, Rey Eterno, que esta causa del bautismo, que ha sido tan discutido durante siglos por la Iglesia, Señor, no sea una causa de tropiezo ni división, Señor, sino que podamos todo en armonía, con diferentes ritos, no tener en menos a otros que hacen un rito diferente al nuestro, pues lo más importante, lo hacemos como tú lo has ordenado, en el nombre tuyo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Danos madurez y amor también con esto, Padre. Te damos gracias y te alabamos y te adoramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, último cántico, precisamente, cántico de acción de gracia, dándole las gracias al Señor. Es un cántico de acción de gracia que